Bienvenidos a la primera emisión del ciclo de entrevistas profundas llamado Humanizados. Mi nombre es Martín Mena y estoy en compañía de Damián Giovino. ¿Cómo estás? Bien, Martín, muy bien, entusiasmado, con ganas de ver esta primera entrevista con un personaje realmente muy interesante, ¿no? Con alguien que es un ejemplo para todos nosotros los humanos, que solemos poner muchas excusas en diferentes situaciones. Él, con su ejemplo, nos marca de que cuando hay ganas, cuando hay pasión y vocación, se pueden lograr las cosas. Estamos hablando de alguien que pudo competir en la élite del deporte mundial y paralelamente estudiar la carrera más compleja que hay, como lo es medicina, y poder triunfar en ambos lugares. Exactamente, además es un ejemplo su familia, ¿no? Por la diversidad que le inculcaron sus padres, los valores, la educación, y como bien decís, es una leyenda del deporte argentino y mundial. ¿Sí? Estamos hablando de Felipe Contepomi. ¿Y qué te parece si vamos a ver la nota? Dale, cómo no. Bueno, Felipe, primero muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, por abrirnos las puertas, por tomarte algunos minutos para dispensarnos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. En un lugar muy tranquilo, ¿no? Digo, es un poco lo que buscas dentro del caos o de la locura que se vive en Argentina y sobre todo en Buenos Aires. Digo, un poco apuntás a eso, a la tranquilidad, que no es fácil muchas veces encontrarla aquí. Sí, es verdad, no es fácil encontrarla. Igual si el lugar es tranquilo, yo viví toda mi vida por esta zona, pero bueno, es un poco, sí, tratás de buscar un poco de tranquilidad fuera de lo que es la intensidad de la vida que uno lleva, ¿no? Claro. Digo, es difícil abstraerse de ese mundo, hasta qué punto intentás vivir en un cierto micromundo, de una cierta burbuja, y hasta qué punto te gusta un poco chocarte con la realidad. Es que es un poco el gran secreto de poder vivir sanamente, me parece. Creo que, de hecho, siempre lo hablo con mi mujer, con Sofi, que tratamos de a veces encontrar momentos de tranquilidad porque la vida, especialmente la vida social acá Claro. en Buenos Aires, en Argentina, más con mi familia que es muy grande, la de Sofi también, entonces todo el tiempo eventos sociales y me parece que a veces está bueno frenar y estar un poco más solos, ¿no? Claro, siempre se habla de Argentina como un fenómeno negativo, uno de los pocos países en el mundo que ha ido involucionando, ¿no? Que en los 40 todos decían que iba a ser una de las grandes potencias del mundo y que cada vez fue descendiendo en el escalón. Digo, vos viviste muchos años en Europa, ¿te pasaba eso que cada vez que venías acá encontrabas como algo peor todavía? ¿Lo sentís así o no tanto? Eh, Mira, Argentina es donde nací, es mi país y yo amo Argentina. La verdad que te podés quedar o ver las partes negativas o podés ver las cosas positivas de vivir acá y de estar acá. Yo trato de esta segunda parte, ¿no? De ver, me parece que así como la parte social a veces te abruma un poco, es también lo que te nutre. Claro. Entonces el tener la familia cerca y esas cosas, los amigos, la familia, ayuda mucho. Y después es el país donde nací, donde creo que quiero vivir y sí, me parece que sí, es muy fácil criticar a Claro. Argentina y no hacer nada, ¿no? Me parece que todos tenemos que involucrarnos y tratar de que sea el país que soñamos o que queremos. Quizás el miedo mayor, no tanto por vos, sino siempre los recaudos con tus hijas, ¿no? Con Catalina y con Manuela. Digo, siempre el tema de la seguridad y demás es lo que imagino más tratás de estar pendiente, que obviamente en Europa no sucede tanto, con también los problemas que tiene, por supuesto, pero digo, es lo que más siempre te genera un cierto miedo, el tema de la seguridad aquí. Sí, la inseguridad es un tema con mis hijas, pero con Sofi nos pasó que acá unas cuadras nos Sí, asaltaron con una pistola y eh, lamentablemente, y esto es una de las partes malas del ser humano, es que uno se acostumbra a vivir con ciertas cosas que normaliza ciertas cosas que están mal. Y así es como nos acostumbramos a vivir los argentinos, con inseguridad. Pero por eso te digo, si todos nos involucramos, ojalá, y en esto soy positivo, creo que, y espero que mejore, ¿no? El tema de la inseguridad y otros problemas que tenemos,
pero la inseguridad es verdad que es un tema que bueno, que preocupa, pero tampoco podés vivir con miedo, pues si no es masoquismo. Claro, claro, tal cual. Digo, uno cuando habla de vos, por supuesto, del apellido Contepomi, ¿no? También por tu hermano y bueno, también por Francisco que jugó, por tu padre también jugó, si bien quizás obviamente no llegaron a la altura de ustedes, pero bueno, se habla de uno de los apellidos más importantes de la historia del deporte argentino, no solamente del rugby. Y bueno, vos además fuiste haciendo también, construyendo una vida igual o más valedera, ¿no? Porque quizás uno cuando pone en la balanza, que aquí tanto nos sucede con el fanatismo, ¿no?, que hay en el deporte, sobre todo en el fútbol, pero siempre un médico creo que tiene un poco más de relevancia en una sociedad que un deportista. Y bueno, vos confluís con las dos cosas, ¿no? Y una vez escuché que cuando a tu viejo le preguntaron por qué lograste todo eso, dijo porque no miraba televisión de chico, ¿no? Como resumiendo todo en que eras muy, muy metódico, que vos también has usado esa palabra, digo, era un poco así, lo tuyo era entrenar, colegio, estudiar, ¿siempre fuiste muy marcado en ese sentido? Sí, yo le agrego más que uno logra las cosas porque realmente las quiere, por deseo, más que por no tener o tener alguna que otra cosa. Eh, Soy viejo, pero no tanto. Había televisión Sí, él lo cuando dice yo en chiste, tenía... como que no Sí, mirabas, que no te detenías en no, eso, entonces siempre ocupabas todo el tiempo en sí es explotarlo. verdad que hoy el gran desafío para un adolescente o un chico entrando en la adultez, donde tiene que decidir qué es lo que quiere ser, eh, hoy tiene muchas más opciones y muchas más opciones y distracciones en la vida, ¿no? Yo era muy simple, yo quería ser médico desde chico, desde adolescente, eh, y después también me fascinaba y moría, o sea, hacía todo para mejorar en el rugby y a mí me quedaba, o después del colegio volvía a casa y veía el famoso ATC, Canal 9 o el 13, o me quedaba pateando la pelota y era mejor quedarse pateando la pelota. Hoy volvés, un chico hoy cuando yo tenía 16 años, un chico de hoy de 16 años, y vuelve y tiene 600 canales, tiene internet, tiene el teléfono, tiene, o sea, el celular, tiene muchas otras cosas, la PlayStation, que por ahí lo distrae o lo entretiene de otra manera y resigna o no se queda haciendo eso que es patear la pelota, ¿no? Claro, Pero bueno, más allá de esas distracciones, siempre, como vos decís, cuando alguien quiere poner excusa, siempre alguna va a encontrar en cualquier época de la vida. Digo, esa fue la clave, el hecho de que decís vos, cuando vos querés algo, se puede, más allá de todo el esfuerzo que tuviste que hacer para poder jugar al rugby en un nivel de primer nivel justamente y además hacer una de las carreras, si no la más difícil que hay, como es medicina. es que yo creo que es un círculo virtuoso, el que el deseo te lleva a hacer el sacrificio necesario para lograr lo que deseas. Es muy difícil, yo siempre escucho no, que los chicos tienen que estudiar. Sí, ojalá todos quieran estudiar y más que nada sepan qué quieren hacer para poder estudiar y perfeccionarse en eso que quieran ser, ¿no? Pero obligar a alguien a hacer o ser algo es dificilísimo. Yo me pongo en la piel de la gente que por mandato tuvo o tiene que hacer cosas y pobre de ellos, porque es muy difícil hacer un sacrificio o esa, como dicen, esa yarda extra, ese metro extra en algo que no deseas. Claro. Y el deseo te lleva siempre, te saca lo mejor de vos, o sea, te saca el sacrificio que necesitas para lograr cualquier cosa. Y paradójicamente eso te iba a preguntar, esto de los mandatos familiares, cuando a veces los padres no insinúan que el hijo estudie tal carrera o que sigan lo que ellos fueron, y con tu papá, con vos y con todos tus hermanos pasó absolutamente todo lo contrario, siempre les dio muchísima libertad y paradójicamente terminaste siendo lo mismo que tu viejo, porque tu viejo jugó al rugby y es médico. Entonces, cuando más Sí, libertad das, capaz terminas pareciéndote aún más a tu viejo. sí, es que yo creo que papá, y acá no puedo decir papá, sino no puedo separar a mamá tampoco, ¿no? Creo que los dos, papá y mamá, siempre nos dieron la libertad para hacer lo que querramos ser.
Lo que sí, siempre nos mostraron el camino de ser lo mejor que podamos ser en lo que nosotros elijamos. Y pasa un poco por eso, cuando vos transmitís, enseñás valores, después en el ámbito que lo lleves, por eso cuando decía que por ahí un médico tiene más a la sociedad que un deportista, y no sé, hay que ver, si es un médico realmente con valores, bueno, puede ser, pero hay muchísimos deportistas que le agregan mucho valor, mucho a la sociedad, y hay médicos que le sacan muchísimo a la sociedad. Entonces, me parece que lo principal es el camino que yo siempre valoro mucho y agradezco y remarco mucho, y el aprendizaje que tuve de mamá y papá de dejarnos ser lo que realmente querramos ser. Y no es casualidad que somos 8 hermanos de mamá y papá, 8 hermanos y hermanas de mamá y papá, y 4 más de los Villegas. Somos 12 que los padres fallecieron, eran amigos de papá y vinieron a vivir con nosotros, y ninguno estudió lo mismo que el otro. Y eso es muy loco en una familia tan grande y todos estudiamos algo, todos hicimos, pero buscamos nuestro camino, ¿no? Siempre digo, la más chica de María Elena, creo que empezó 5 carreras distintas, 5 años, y ella pensaba que tenía que estudiar o hacer algo, y hoy es profesora de yoga. Encontró realmente su deseo, lo que ella quería hacer, y es una excelente profesora de yoga, ¿no? Y bueno, por ahí a veces lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, hay que buscar qué es lo que uno quiere ser. Claro. Una vez uno de tus hermanos dijo que lo único que tu mamá y tu papá les imponían eran manejarse dentro del círculo del respeto y del agradecimiento, que a partir de ahí se podían mover dentro de ese círculo tan grande, se podían mover como ustedes quieran. Digo, eso eran los 2 valores centrales, y a partir de ahí ustedes hacían su camino. Exactamente, sí, creo que era eso. También a mí me ha pasado en la adolescencia hacer alguna que otra cosa, y me recuerdo una vez que papá me dijo, mira, hasta acá mamá y yo no te mostramos, o tratamos de mostrarles lo que para nosotros está bien y lo que está mal. Ahora es momento de ustedes elegir por el bien o por el mal, porque ustedes ya saben qué está bien y qué está mal, y bueno, y es así un poco, ¿no? A veces vos sabés lo que está bien o lo que está mal, y es cuestión de elecciones, y cada elección tiene su consecuencia o su desenlace, ¿no? Entonces la idea era justamente eso, creo que nos transmitieron de tratar de elegir lo que sabemos o lo que creemos, porque tampoco el bien y el mal es muy subjetivo, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, pero lo que uno cree que está bien, y elegir por el bien, ¿no? Y no por el mal. Es un poco ser coherente en la vida, ¿no? Una palabra que define a tu familia, lo que hablábamos, es diversidad, ¿no? Que cada uno ha seguido su camino y son muy diferentes uno de otro, y justamente creo que en la coyuntura del país es lo que menos se tolera, ¿no? La diversidad, del que uno habla, y si el otro no está de acuerdo ya se genera un conflicto. Digo, son como un oasis en ese sentido, dentro de un país donde el que piensa distinto parece que hoy por hoy son como enemigos, y ustedes son una familia, se llevan bien y todos son diferentes. Sí, es difícil. Creo que tenemos mucho que aprender como sociedad, tenemos mucho para aprender como sociedad. Vos lo decís, la aceptación de que uno pueda pensar distinto. Si bien nosotros tenemos diversidad en lo que hicimos, lo que hacemos, también a veces, o en lo personal a mí me cuesta a veces aceptar cierto punto de vista, pero es también un aprendizaje, ¿no? Y creo que por ahí pasa el saber escuchar, y de nuevo, podés pensar distinto, podés eh, tener distintas ideologías, pero los valores de una sociedad tienen que ser los mismos, ¿no? Vos decías el respeto, eh, todo lo que es el agradecimiento y demás, tiene que ser, no importa qué ideología tengas, tenés que llevarlo a cabo. Y esas son las cosas que por ahí tenemos que unificar o aprender o mejorar como sociedad.
Uno cuando escucha hablar de tu viejo, prácticamente que parece que se habla de un tipo de otro mundo, ¿no? Más allá de que tendrá sus defectos como todos, pero digo, en ese sentido, ¿crees que es un error quizás vos hoy como padre intentar imitarlo a él? Como decís, digamos, es un ejemplo demasiado alto y quizás a vos sos diferente en otras cosas, digo, tratás de no imitarlo a él como padre y ser vos naturalmente, o inevitablemente hay cosas que vas a tomar de él. Hay que superarlo, no imitarlo. Claro, tal cual. Pero no, me parece que yo, obviamente que uno es mucho más crítico con lo de uno y uno siempre critica a su padre o le ve las cosas que no le gustarían. Y bueno, eso también aprendí a tratar de no ver tanto lo negativo y agradecer o tratar de ver lo bueno que es muchísimo, y cuando uno lo ve desde afuera, la gente de afuera, vos lo dijiste, parece una persona de otro mundo. Yo más que imitar, te diría que trato de llevarme o tratar de llevar a cabo las cosas que aprendí de mamá y papá y de mejorar eh, otras cosas que a mí por ahí no me gustaron o no me gustan. Y obviamente es, es indefectible que uno caiga también en las cosas que uno no le gustan, las termina haciendo porque, no sé, por algo dicen que soy el más parecido a papá, pero bueno, hay cosas que, bueno, a uno le cuesta y está todavía para aprenderlas, y hasta el último día en la vida va a seguir aprendiendo. Y hoy esa palabra libertad que hablábamos es más difícil en los tiempos que corren, digo, darle esa libertad a tus hijas, porque a veces darle demasiada libertad significa que pueden estar expuestas a cosas que antes quizás no sucedían tanto, quizás en el entorno en que vos te criaste. Pero si uno les puede mostrar de nuevo lo que está bien y lo que está mal y enseñarles o Sí, pero que tratar ellas lo de sepan confiar. no quiere decir que toda la sociedad lo sepa, a eso me refiero, quizás No, pero darle tienen que libertad es... confiar, son elecciones y tienen que confiar, y uno tiene que confiar en que van a elegir lo correcto. Entiendo lo que decís, pero si uno eh, por ahí ahora confunde libertad con libertinaje y hacer lo que uno quiere y no es lo que uno quiere, sino lo que uno debe hacer lo correcto. Eh, o sea, lo que uno quiere en el sentido de no viva la pepa, sino que si está mal no podés, tenés que frenarte y hacer lo correcto. Y eso pasa por ahí. Creo que ojalá mis hijas aprendan a qué está bien, qué está mal, y aprendan a elegir por lo bueno y no por lo malo. Y quieran elegir por lo bueno y no por lo malo, porque a veces también en las elecciones uno elige lo malo y bueno, hay gente que aprende a elegir lo malo. ¿Crees que tanto vos como tu hermano, que digo deportivamente el apellido Contepomi, muchos van a coincidir que es el más importante en la historia del rugby argentino, pero crees que cuando se habla de tu apellido lo que más se destaca es esa parte, justamente el lado humano, digo, es el gran orgullo de ustedes, quizás es ese, es más allá de lo deportivo, poder haber trascendido también por lo humano y nunca haber manchado el apellido? Y es lo que me gustaría pensar, ¿no? Siempre a mí me han preguntado cómo te gustaría que te recuerden o demás, si alguno te recuerda alguna vez, pero yo siempre digo como una buena persona, no como un buen jugador de rugby, porque jugadores de rugby va a haber y va a ser muy subjetivo quién es el mejor, quién es bueno, quién es malo, pero sí como una buena persona, pues, porque me parece que aparte de las buenas, siendo buena persona te ayuda o se te hace más fácil el triunfar en lo que uno quiera hacer fuera del deporte o en el deporte, en lo empresario, en lo médico. Pasa primero por ser buena persona y después es la profesión que uno elige. Claro, aparte de eso va de la mano, ¿no? Muchos siempre dicen que como uno vive, también juega, ¿no? Con lealtad, con honradez, entonces va un poco de la mano. Quizás si afuera de la cancha no te comportás de la mejor manera, adentro también se termina notando, ¿no? Sí, probablemente sea así, algunos lo saben disimular mejor, pero me parece que sí, creo que lo importante es ser buena persona. Siempre está el mito, si bien tu hermano fue muy grosso, pero bueno, claramente
y que no se enoje, obviamente vos a nivel mundial y argentino has logrado una trascendencia mayor, pero siempre se da en cualquier familia el mito de que no, mi hermano cuando era chico era mejor, y vos has dicho que cuando eran ustedes chicos, Manuel era el que más proyección tenía, ¿no? Sí, sí, es verdad eso, y es que nosotros no vemos quién es mejor o quién es peor. Creo que por ahí es raro, siendo también mellizos, nunca competimos No, pero viste que y siempre está, en cualquier familia, viste que dicen, este llegó, pero el hermano que no llegó era mucho, viste que siempre es como inherente, ¿no? Este jugaba, tu hermano llegó y fue bueno, Manuel llegó. recontragroso, pero bueno, vos has dicho que de chico capaz como que él era el que Sí, más... siempre, sí, sí, es verdad que Manuel apareció primero en la escena internacional y en los Pumas jugó primero y siempre era como la estrella naciente del rugby argentino y yo creo que también lo fue. Por supuesto, Después, sí. por eso te digo, es muy subjetivo, quién fue mejor, quién fue peor, es cuestión de gustos y me parece que también de suerte. Manuel tuvo muchas lesiones, yo no. Me llevó a que pude jugar más tiempo afuera y bueno, por ahí más tiempo en el seleccionado, más partidos, pero me parece que a mí no me gusta comparar ni ver quién es mejor, quién es peor. Creo que nos sentimos, siempre hablamos, muy afortunados de haber podido jugar juntos 3 mundiales, haber podido compartir toda la carrera, tanto en Newman como en el seleccionado. Y eso creo que somos afortunados. Y los otros cómo jugaban, Francisco, Bebe, porque todos jugaban, por eso te digo, capaz sale Francisco y dice, no, Pero yo cuando era no, chico tenía eso, me el refiero a los mejor mitos, ¿no? dicen, vos que decís del mejor, el mejor dicen que era el cura, que era el Claro, más bueno, grande, esos mitos que siempre hay en toda familia, que el que Juanpi, no llegó era el mejor. claro, pero bueno, entró al seminario muy chico, pero dicen que era el mejor. Pancho, que es Francisco el que viene abajo, era espectacular. Lo que pasa que, bueno, muy loco, pero jugó en primera y jugó mucho y la verdad que era un placer verlo jugar porque un arriesgado, un adelantado. Y Bebe jugó hasta que se fue del colegio y jugaba antes había cuarta, era la cuarta D, de dedo, o sea, A, B, C, D, Claro. pero Bebe tenía algo que él jugaba de 10 y era un adelantado mentalmente, iba 2 segundos adelantado mentalmente a todos los demás, pero venía 4 o 5 segundos atrasado físicamente. Entonces la ecuación no daba, estaba muy mal físicamente. Claro, claro, tal cual. Digo, ahora Martín un poco va a ahondar en todo el tema familiar, pero digo, uno resulta viéndolo de afuera, obviamente, ¿no? Como muy alocado una cena de fin de año con Bebe y con Juan Pablo al lado, ¿no? Es como que uno dice, ¿de qué se hablará? ¿En qué temas confluirán por un mismo camino, más allá de amarse y de respetarse? Pero es como medio loco, ¿no? El tema ahí. Y sí, bueno, pasamos pues del infierno a Dios y pasamos por el purgatorio, pasamos por todos lados. No, creo que es muy, muy divertido. Igual cada uno tiene su personalidad y como siempre digo, en un grupo de amigos, en un grupo, en cualquier buen equipo, siempre hay distintos lugares o funciones y todos son necesarios, ¿no? Y lo veo por ahí en esas reuniones familiares, Bebe acapara mucho más el tiempo en cuanto a hablar y a la labia que otros, pero me parece que sí son divertidas. Lo que más se destaca de cada uno es que lo que decías vos, ¿no? Pudieron ser. Y hoy creo que cada uno debe sentir la plenitud de haber elegido el camino que quisieron. Más allá de siempre los vaivenes que tiene la vida, creo que ese es el gran patrimonio de cada uno, que pudieron ser lo que quisieron, que no son hoy infelices por quizás ser exitosos como mucho les pasa, pero no sentir lo que hacen. Y sí, yo creo que esa es la clave. De hecho, por ahí por ahí algunos es más público que otros, pero todos, o me gustaría pensar y ver por lo que veo, es que todos han sido exitosos o son exitosos en lo que hacen, a su manera, dentro de su ámbito y demás. Y eso me parece que, de nuevo, pasa un poco por eso del ser y de que nos dejaron ser y bueno, cada uno buscó superarse en su ser, ¿no? Claro, pues justamente a eso voy, ¿no? Ese éxito que para muchos, para la sociedad, uno lo tiene, siempre está el claro ejemplo, quizás el de mayor
explícitamente lo ha hecho Andre Agassi en el deporte, ¿no? Que él fue uno de los mejores deportistas de la historia y él siendo número 1 del mundo, y lo cuenta en su libro, siendo millonario, teniendo todas las mujeres que él quisiese, él llegaba a la casa y se sentía el tipo más infeliz del mundo, decía, no entiendo cómo la gente quiere parecerse a Andre Agassi cuando yo no quiero ser Andre Agassi. Digo, él para la gente era exitoso, pero él internamente se sentía muy infeliz. Digo, el éxito quizás de ustedes es haber hecho lo que los hacía feliz. Eso creo que es el patrimonio. Sí, por supuesto, y el éxito, por ahí confundimos éxito y exitismo, pues en toda sociedad, en la sociedad no argentina, en el mundial, el éxito está muy ligado al resultado y a veces, o lo que vos recién decías, la parte mediática, y uno cree que porque más likes tenga en una aplicación va a ser más exitoso y no pasa por ahí, pasa por el llegar a poder hacer el 100% de su potencial dentro de lo que uno quiere hacer, ¿no? Para mí el éxito pasa por otro lado, que es eso, potencializar sus dones, sus posibilidades, y ahí ese es ser exitoso, en todo ámbito, ¿eh? En lo deportivo, en la vida, en lo que uno emprenda, en lo que uno haga, pasa por llegar al 100% de sus posibilidades. Está muy bien. Ahora le voy a dejar la segunda parte a Martín, que también tiene muchos tópicos para hablar con vos, simplemente porque sos un tipo muy interesante y por eso te agradecemos mucho este tiempo. ¿Sí? No, por favor. Bueno, Felipe, nuevamente gracias por recibirnos. Contame un poco acerca de tu infancia. Contame de tus viejos. Mi infancia. Nosotros con Manuel, acá voy a hablar en plural porque siempre vivimos juntos la infancia, siendo mellizos, digamos el 6 y 7 de la familia, con lo cual siempre decimos que nos criaron ya nuestros hermanos y yo tenía una abuela y obviamente papá y mamá siempre estuvieron y nos mostraron, estuvieron muy encima nuestro y demás, pero ya venían con mucha experiencia. Pero fue una infancia espectacular, creo que nunca nos faltó nada y creo que en ese sentido tuvimos todo lo necesario para ser felices y como lo fuimos, ¿no? Y poder desarrollarnos de la mejor manera. ¿Qué te acordás de esos días donde ustedes dos eran de los más chicos de la familia? Digo, la relación con tus hermanos, la diferencia en el trato por ahí con tus papás, porque tenías hermanos mayores y por ahí charlaban de otras cosas. ¿Qué te acordás de esos días? Y yo recuerdo desde... es verdad que en el diálogo, empecemos por papá y mamá, por ahí, y esto fue hasta siempre, la relación fue muy distinta por ahí de mis hermanos mayores con papá y mamá que la nuestra. Siempre digo que papá fue mucho más, no mucho más, sino que con los más grandes tuvo mucho más diálogo de ciertas cosas y con nosotros fue más presencial. Él siempre estuvo, cuando jugábamos venía, nos acompañó, siempre estuvo y fue más presencial que de diálogo o de charlas que nos dejaron y por ahí por la distancia. Con mis hermanos sí recuerdo, para darte una idea, Bebe, que es el que nos sigue en masculino, después está Pancho y Juanpi más arriba. Nosotros con Bebe nos llevamos 7 años y éramos las mascotas de ese equipo, entonces era seguirlos o las mascotas también del equipo de primera de Newman cuando Pancho jugaba en la primera. Y siempre fuimos muy malcriados en ese buen sentido, pues éramos los mellizos, no éramos tan demandantes, pues nos dejaban y estábamos siempre de a dos, entonces nos autoayudábamos. Con lo cual siempre nos tuvieron más como fuimos mascotas más que... pero bueno, con una relación muy buena. Después con el crecer de 2 años, cuando fuimos siendo adultos, ya ahora sí, ¿no? Es distinto, son distintos diálogos, distintas cosas, pero tuvimos una infancia muy buena. Es raro, a ver, es habitual en realidad ver que alguien se dedique a la medicina, al periodismo, a la economía, al marketing, a lo que fuere,
pero sí es raro ver que alguien se dedique a ser cura, digamos. ¿Qué les pasó cuando Juanpi les contó esto? Y yo era muy chico, pero te puedo decir, yo era sí, éramos, y si Bebe nos lleva, claro, nos lleva como, Juanpi nos lleva como 10 12 años, 10 años, 11 años, entonces yo era chico, 17, yo tenía 7, con lo cual tampoco recuerdo mucho el momento, para nosotros era, me acuerdo sí mucho del seminario, ir a visitarlo al seminario y demás, y era, nada, era una aventura para nosotros, éramos muy chicos, pero sí me acuerdo que siempre, y Juanpi lo cuente y demás, que cuando él se lo dijo a papá y papá le dijo, mirá que tenés que largar el rugby porque, te vuelvo a repetir, era de los, según dicen, el mejor de todos, tenés que largar las mujeres, tenés que largar todo lo que conllevaba, lo que hacía en ese momento, y dijo sí. Y él se quedó con los botines para jugar al fútbol en el seminario y el escudo de Newman, que era el colegio al que íbamos. Contame cómo recibiste la noticia de la recepción de los Villegas. Mira, cuando fallecen los padres, Beco y Maricha, nosotros, Beco y Maricha y los Villegas venían siempre a casa todos los domingos. Y Santi, que es de nuestra edad, que es el segundo de los Villegas, Santi nos decían los trillizos, porque éramos, y aparte Manuel era más complicado, o sea, era más bandido que yo y Santi era bandido, entonces Maricha y Madre decían, los mellizos son los otros y este es el... Pero bueno, éramos los trillizos, entonces siempre tuvimos una relación muy cercana. Cuando fallecen éramos chicos, nosotros tendríamos 10, 11, 12 años, eh, y ellos se fueron a vivir con la abuela. Después la abuela, después de unos años fallecen, viven un año solos y ahí es cuando vienen a casa. Ya muchos de mis hermanos más grandes se habían ido y bueno, pero vinieron a casa y me acuerdo que papá primero obviamente nos preguntó a nosotros obviamente que vengan. Y, ¿Pero y eran conscientes de que iban a adoptar nuevos hermanos? ¿O pensaban que, bueno, es como un juego, son amigos? ¿Cómo no, lo no, tomaron? es que no fuimos tan profundamente a analizar tanto. Por eso te digo, nosotros, esto que por ahí cuando uno lo cuenta es muy extraño para gente, para nosotros es muy natural, lo vivimos con mucha naturalidad. Y de hecho, uno de los chicos, el más chico, Joaco, cuenta que nada, ellos vinieron y la primera noche que duermen en casa, al día siguiente se levantan a desayunar y yo estaba desayunando y llegó Joaco y hola, hola, le dije, viste, como si nada. Y, y él miraba, no entendía, viste, decía, bueno, me va a hablar o va a hacer algo. Y yo soy muy callado, muy reservado. Y nada, me paré y dije, oh, chau, y me fui a la facultad. Viste, pasaron 20 minutos, desayuné, me paré, me fui. Y Joaco dice, como, y lo contó después de muchos años, muy gracioso, pero bueno, yo ni me percaté, para mí fue muy natural todo. Vinieron y son hermanos y hoy lo vivimos así, somos hermanos. La vida nos dio 4 hermanos más. Y en ese momento, ¿cómo fue no adoptarlos, sino contenerlos después de lo que les había pasado? Recuerdo, no, ellos más que contener, ellos tenían su vida y venían Joaco y Fran, que es el segundo más chico, ya había terminado, pero Joaco iba al colegio. Santi, que era el de nuestra edad, no hacía nada, no estudiaba, no trabajaba, no... Y me acuerdo que era un problema, pues estaban preocupados, no sé qué, y papá le dijo, no se preocupen, los mellizos lo van a encarrilar, pero no porque nosotros le digamos algo, sino que nosotros nos levantamos todos los días 7 de la mañana para ir a la facultad Iba a y, imitarlos. y a los 3 meses de levantarse a las 11 y que no haya nadie en la casa, y bueno, papá le consiguió una beca para que estudie y empezó a estudiar y mirá lo que son las cosas, que hizo 2 carreras y un posgrado, así que estudió por demás después. Pero nada, y hoy es muy exitoso en lo que él hace y, o sea, le va muy bien en lo que él hace, con lo cual
son las cosas que no sé de dónde la sacó papá, pero la tenía muy clara, ¿no? En dar los tiempos necesarios para cada uno. ¿Vos pudiste tomar algo de todo eso que tu papá tiene? Es que hoy sí lo racionalizo, algo que él hizo naturalmente, hoy lo racionalizo y trato de muchas situaciones poder llevarlo a cabo, ¿no? A veces uno, más con la sociedad o con los tiempos que vivimos hoy, que queremos todo ya, hoy es tarde, queremos todo enseguida, que las cosas sucedan de un día para el otro y demás, y a veces hay que darle tiempo a las cosas y todo se va a acomodar o las cosas se acomodan. Pero bueno, eso es, hay que tener paciencia. Contame cómo eran las noches casi sin dormir porque tenías que estudiar. Igual te digo que no, yo estudiaba poco de noche porque para mí era mucho más productivo, o yo entendía que era más productivo dormir. Siempre dormí poco, con lo cual para mí dormir eran 6 horas máximo y era dormir y poder estudiar al día siguiente. Y yo tenía esa rutina y sí, eso por ahí aprendí y también me sirvió después para el deporte, que llegaba el día del examen y lo que no había hecho no lo podía hacer en una hora. Entonces llegaba el día del examen, yo prefería dormir e ir descansado a dar el examen y decía, bueno, lo que no me preparé hasta el día de hoy y no me voy a preparar ahora en el último momento. Y así también eso aprendí eso en la importancia de prepararse correctamente y no querer llegar y acordarse todo el día del partido o el día del examen, decir, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? Pero en eso era bastante metódico, sí. Vos agarrás a una persona no pública y por ahí tiene un laburo en una oficina, con un horario de oficina, y el trabajo es rutinario. Tu trabajo requiere tener la cabeza puesta en otro chip, digamos. Digo, tenés que estar concentrado de otra manera, tenés otras presiones, es distinto a un oficinista como te marcaba. Digo, ¿cómo haces para distribuir la cabeza entre un estudio tan demandante como el de la medicina y un deporte con presiones? Sí, mira, yo me acuerdo que hoy, o después de que lo hice todo, y hoy me preguntan, ¿cómo hiciste para estudiar y jugar al rugby profesionalmente? Y cuando me pongo a pensar lo que hice, digo, no sé, no sé si lo podría volver a hacer. ¿Se entiende por qué? Pues me levantaba a 6:30 de la mañana, me iba al hospital en Irlanda, después pasado a la 1, 2, me iba a entrenar, entrenaba con el equipo y después a la tarde yo me quedaba haciendo lo que el equipo o los jugadores hacían a la mañana, el físico, el análisis de video, lo que sea, y volvía tarde a casa y así todos los días. Y después por ahí tenía que estudiar unas horas y así todos los días, y es verdad que hoy lo pienso y digo, fue un laburo. Yo creo que ahí pasa por dos cosas. Una, el deseo, que cuando vos querés hacer algo, lo haces, no sé cómo, pero el tiempo te da y lo encontrás y de alguna manera lo haces. Y nada, y la otra me parece que fue eso, más que nada, el deseo, ¿no? Y para mí no es casualidad. También yo tuve entrenadores los entrenadores que me tocaron que me permitían y hasta medio me han cambiado hasta entrenamientos para que yo pueda estar. ¿Pero por qué? Pues el entrenador siempre me decía, yo quiero que vos estudies y juegues al rugby. De hecho, después de que me recibí, trabajé 2 años en el hospital y me dice, no, yo quiero que sigas yendo al hospital. ¿Por qué? Porque él decía, vos jugás mejor haciendo eso, no sé cómo, pero lo haces, el sábado rendís. Entonces, hasta me lo impulsaba el entrenador. Y para mí no es casualidad que mis mejores años fueron del 2004 al 2009, en todo, en Leinster y a nivel, y en los Pumas. Y fueron los años que
que estudié y trabajé, y bueno, y jugué al rugby profesionalmente. Por ahí debe ser un poco lo que mencionaste en alguna entrevista, que cuanto más cosas tenés que hacer, más te ocupás en ellas y no tenés tiempo de dispersión. ¿Debe ser eso? Puede ser eso, y más te focalizás en el momento de que tenés que hacer las cosas. Pues para mí el deporte, el rugby es una pasión, y me gustaba, y yo era muy perfeccionista y trataba de mejorar y superarme, pero cuando yo me iba como yo tenía que irme al hospital, volvía y tenía que 2 horas para hacer rugby, yo quería que esas 2 horas no pasen más. En cambio, por ahí el que no hacía nada, el compañero mío, rugby profesional, que venía y quería que esas 2 horas terminen desde el primer minuto hasta el último, quería que terminen para volverse a su casa. Y yo no, porque era lo que realmente también disfrutaba. Entonces por ahí eso también te lleva a, cuando podés focalizarte y aprender a hacer lo que tenés que hacer en el momento que tenés que hacer, y no tenés la cabeza dispersa por todos lados, te lleva a sacarlo mejor. Empezaste estudiando en la UBA, terminaste estudiando afuera. ¿En qué nivel está la educación argentina? No sé, no soy un especialista y es difícil compararlo. Sí creo que eh, lo que justo yo agarré un año en la UBA, los años que yo agarré, que hubo una mezcla. Yo entré por el CPI, que era un curso de verano, hubo 2 años de CPI y estaba el CBC, y entonces hubo una multitud de gente esos primeros años míos en la UBA. Y sí, yo me recuerdo que muchos exámenes no eran para realmente comprobar que vos hayas aprendido y estudiado, o que sepas lo elemental de una materia, sino que eran exámenes muy puntillosos, especialmente los 3 primeros años, para limpiar un poco de gente. Claro. Pero no, nada, yo creo que la educación argentina, no sé en qué momento está estructural y demás. Por supuesto que para mí es uno de los déficits que tenemos eh, como sociedad, pero sí estoy convencido que hay muy buenos maestros. El problema es por ahí no los estamos utilizando de la manera correcta o demás, pero yo creo que tenemos gente muy capaz en Argentina. Pero bueno, no sé, yo siempre digo que en las únicas 2 cosas que invertiría todo mi capital es en educación y salud. Y a veces veo, eh, en, hoy hay las campañas y demás, educación y salud, sí, las ponen ahí, dicen de educación, pero no sé si realmente se está eh, poniendo lo que hay que poner para educación y salud, que para mí son el eje de que una sociedad educada, una sociedad bien saludable, me parece que todos los demás problemas que nosotros podemos llegar a tener se solucionan con educación y salud. Y por ahí estamos viendo eh, los síntomas y no la causa de la enfermedad, ¿no? Exacto. Pero bueno, esa es mi visión, y yo no soy político y no entiendo nada, así que por ahí seguramente esté errado, pero bueno, yo creo mucho en la educación y la salud, y me parece que son cosas que, te vuelvo a decir, invertiría lo que sea, ¿no? Después de haber jugado tantos años en Europa, cuando llegaste al país hablaste un poco de la inseguridad que se vivía también, porque es algo público, pero no quisiste ahondar en por qué pasaba eso. Digo, porque no habías vivido acá, simplemente por eso. Ahora que ya llevas varios años en la Argentina, ¿qué opinión tenés sobre no solo la inseguridad, la salud, la educación, sino del país, a nivel cultural, a nivel sociedad? A nivel cultural es la cultura que nosotros tenemos, como sociedad es lo que somos, es lo que nosotros hacemos. Y me parece que ahí eh, tenemos muchísimo para mejorar, pero nada, uno ve la situación y no es fácil, ¿no? No es fácil, porque me parece que hay mucha desigualdad de oportunidades, y creo que ojalá
en un futuro no lejano haya muchas más oportunidades para muchas más personas eh, y que sea mucho más equitativo el país. Yo siempre digo que el argentino es, ante una catástrofe es espectacular cómo reacciona, pero después tenemos muy poco, muy poco compromiso social. Compromiso social con el de al lado. Yo voy a lugares y veo gente que estaciona en, no sé, el lugar de discapacitado. Pero es un minuto. ¿Y qué pasa si en ese minuto llega un discapacitado? ¿Se entiende? Es como que no tenemos... Ahora, si hay un discapacitado y lo ven, se tiran para poder ayudarlo a pasar a la calle. Entonces nosotros ante una situación de emergencia reaccionamos. Mirá las inundaciones. Todos, hay una inundación y trabajamos. Ahora, seguimos tirando el papelito en la calle, que eso puede llevar a tapar una cloaca, que no tenemos compromiso social. Es lo mismo que O decías sea, del pero auto, bueno, es un papelito. Y no. Exactamente. Entonces no podemos, no nos preocupamos tanto cuando las cosas están normal o bien, no nos preocupamos por el de al lado, nos preocupamos mucho por nosotros mismos. Cuando las cosas están mal, salimos todos a ayudarnos y somos muy caritativos porque es nuestra esencia. Entonces, para mí ahí hay mucho de aprendizaje de otras culturas, como sajonas o demás, que son mucho más fríos, no te ayudan, pero los tipos se preocupan, tienen un compromiso social mucho más grande en el día a día. Claro, En el el día a día a día y día. no solo ante catástrofes. Es tremendo. Y eso lo ves, viniendo de afuera lo ves. Y por ahí pasa un poco por educación. Uno dice, ¿pero por qué? Y por educación. Porque si uno puede educar y mostrarle a todas las personas, o tienen la oportunidad de ver las cosas que pudiesen suceder si uno se comporta de cierta manera, teniendo un compromiso social de no solo preocuparse por lo que es beneficioso para uno, sino también que no haga daño al de al lado. ¿Se entiende? Porque Sí. me parece que, y acá no estoy siendo, bueno, un mártir, no es que yo tengo que perjudicarme a mí para que se beneficie el de al lado. Es al contrario, que mi beneficio no traiga consecuencias negativas sobre el de al lado. En el momento en que algo que es beneficioso para mí perjudica al que está al lado, y es malo. Para mí esa es mi forma de pensar, es malo. Si me beneficia a mí y beneficia o no tiene repercusiones negativas en el de al lado, ya es bueno. Si bien hablas de la educación como una institución, digamos, y en algo en lo que hay que invertir, ¿no crees que esos valores vienen desde casa? Sí, pero de casa por supuesto, pero eh, vienen también en la sociedad, de la casa van a la sociedad, el lugar donde se aprende, siempre digo, la educación, el primer lugar es la casa y después el colegio o la escuela ayuda y el club social o el lugar social donde esté también es el tercer escalafón en la enseñanza. Hoy yo lo veo en los clubes de rugby, por ejemplo, que pasa que vienen chicos que en las casas no reciben la educación que tienen que recibir, la escuela tampoco, y llegan a los clubes donde el club se tiene que hacer cargo de cierta educación que ya pasaste dos escalafones mucho más fuertes, más importantes, que son, como vos decís, primero es la casa y después la escuela, ¿no? Hace pocos días, con todo este debate que hay sobre el aborto, bueno, te manifestaste en contra de la legalización del aborto y en las redes sociales, como es habitual en estos días, también se manifestaron en contra de tu postura. ¿Qué opinión tenés sobre eso, sobre las agresiones que recibiste, tanto vos como el resto de la gente que se manifestó? Por suerte no las vi porque no tengo redes sociales. Pero yo no respeto la opinión de cualquiera. Lo que sí veo que con el tema de la despenalización del aborto es que se están discutiendo distintas cosas
y no se está hablando del aborto. Se está hablando de si la mujer tiene libre elección o cosas. Eso es otra cosa. Hablemos del aborto, si el aborto está bien o está mal. Si está mal y si uno cree que está mal, hay que penalizarlo. Si está bien, no lo o sea, si está mal, hay que penalizarlo. Si está bien, despenalicémoslo. Pero hablemos del aborto, de la situación de abortar. No de que las consecuencias, pues si no, empezamos a mezclar muchas cosas y llevamos el debate hacia otras cosas. Yo vuelvo a decir, desde mi cultura, yo soy católico y desde mi cultura, desde donde yo vengo, soy médico, soy muy científico en mi pensamiento. Entonces a mí me cuesta pensar o no puedo entender. Para mí hay vida en el momento de la concepción y está mal matar una vida, punto de aparte. Entonces para mí el aborto está mal. Entonces yo voy desde ese lado, para mí hay que penalizarlo. Después si queremos discutir si una mujer tiene derechos, ya son otras cosas, son los derechos de la mujer. Porque lo mismo, la gente que habla de despenalizar el aborto, siempre habla de la mujer. Y yo creo que entiendo, no sé, escuchaba ejemplos de una actriz que abortó a los 23 años, porque no tenía... Digo, a los 23 años seguía creyendo que los bebés los traían las cigüeñas, o no sabía que un acto sexual podía terminar en una vida. Y le preguntó a la persona con quien tuvo esa relación sexual si quiere o no, porque el 50% de esa persona es de la otra. Entonces, ahí es donde se mezcla toda la conversación. Yo, cuando hablo del aborto, no de los derechos del hombre, del padre, de la madre o de lo que sea. Hablemos, eso tratémoslo desde otro punto de vista. Pero para mí el aborto es claro, pero desde mi concepción. Y no podemos negar tampoco desde dónde viene nuestra sociedad. Si uno va a Arabia o a un país musulmán, posiblemente pueda tener más de una mujer y no esté mal visto, y acá está mal visto. Entonces, porque se entiende, entonces lo que yo digo es, nosotros fuimos conquistados por un país, por España, país católico, con 2 inmigraciones muy grandes italianas, entonces nuestra idiosincrasia, nuestra cultura fue católica o vino orientada desde el catolicismo, entonces es muy difícil instaurar algo que viene por trascendencia. Por ahí, hoy es muy difícil, por ahí cambie nuestra cultura general y sea mucho más fácil visto el coso. Pero es como la droga, ¿está bien o está mal? ¿Es buena o es mala? Entonces penalizamos la droga porque es mala. Está mal. Sí. Está mal. Si no, digamos, bueno, no, despenalicémosla y pongamos salitas para drogadictos en los hospitales y les damos jeringas descartables y para mejorar la salud, pues entonces tenés los riesgos. Y la otra cosa que, ojo, pues se discute de la despenalización del aborto seguro y demás. Ojo, porque un aborto, y esto me imagino que lo deben debatir y hablar, yo no estoy tan en tema del debate y demás, pero un aborto, no, por más que lo hagas en un hospital, no es 100% seguro. Ojo, porque no estamos diciendo, tiene sus consecuencias y no solo físicas, sino ni hablar psicológicas. Entonces, por más que alguien pueda ir y abortar, no se garantiza, por más que vaya a un hospital, no se garantiza que salga, sí, que no haya un daño. Digamos. Que no haya un daño, no, de la madre. Sí, sí, sí. Que lo que hoy defienden, o una de las posturas más fuertes para la defensa de la madre. Entonces hay que tener cuidado, para mí hay que discutir si se va a debatir y discutir es el aborto. No las ¿Qué te otras pasa cuando los consecuencias. médicos, porque muchos médicos salieron en los medios o se manifestaron también en redes sociales, diciendo que estaban a favor de la despenalización, simplemente por el hecho de que no coinciden con vos en que una vez que hay concepción hay vida? No, por eso, yo respeto las opiniones, yo las respeto lo que pasa es que yo concibo porque, o sea, hay vida
desde el primer momento en que yo entiendo que después van al tubo neural y demás, y he escuchado por ahí que algunos dicen no, porque depende 100% de la madre, y sí, por supuesto, pero es como que con la dependencia hay que tener cuidado, porque con la dependencia entonces mi madre tuvo 17 años Alzheimer y falleció, y los últimos 10 años dependió de una persona 100%. Entonces, ¿qué hago? Cuando no dependa uno de una persona, ya lo dejamos morir, lo matamos, ¿qué hacemos? ¿Se entiende? La dependencia, un bebé que recién nacido también necesita es 100%, dependiente. totalmente, no es autónomo. Entonces, hay que tener cuidado en las discusiones. Por eso digo, las discusiones van hacia otro lado. Ahora, el que trae científicamente y demuestra que no hay vida hasta cierta semana, la otra, boom, perfecto, discutamos eso, y ahí, si me podés hacer cambiar, yo soy una persona que a veces racionalizo o veo, pero no soy cerrado en mi pensamiento. Puedo perfectamente, si alguien me hace ver que no hay vida, que hay las dos personas que eligieron, deciden, bueno, está bien, veámoslo. ¿Se entiende? Puedo llegar a pensar, hasta te digo desde mi parte religiosa, yo soy católico, pero no soy practicante y tengo una concepción de Dios, pero con la iglesia he estado teniendo un hermano cura, muchas cosas en contra, pienso distinto. Y creo que eso me adapto a los tiempos, pero me cuesta pensar de despenalizar el aborto. Si después queremos hablar de derechos de madres, padres y Son demás, dos debates diferentes. hablemoslo, son otras cosas. Cambiando un poco el rumbo y ya yendo hacia el final de la nota, como capitán de los Pumas, de tus equipos, y como padre de familia, ¿cuánto influyó Bielsa en vos? Bueno, no tuve el gusto de conocerlo, con lo cual pero lo influyó leíste desde mucho, afuera, lo leí, y más que leerlo también lo veo, ¿no? Me parece, y ahí Bielsa, y te puedo decir Menotti, Bielsa para mí es una versión mejorada de Menotti, y ahora hay Guardiola una mejorada de Bielsa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí hay concepciones, ¿y por qué te digo mejorada? Porque pone Bielsa siempre, una de las frases célebres de Bielsa es que se aprende más de una derrota que de una victoria, y yo te digo, y sí, es verdad, pero ¿por qué otra no te queda? Porque tenés que aprender de una derrota, porque si no te vas a hundir más. Los grandes equipos aprenden de las victorias y van superándose de una victoria a otra. Pero sí, Bielsa para mí es un genio en cuanto a la concepción que tiene de lo que es el trabajo y lo que es las formas por sobre el resultado en sí mismo. Y todo eso coincido 100% en su forma de pensar, ¿no? ¿Y cuánto te sirvió leerlo o escucharlo o lo que fuere para ser un buen líder? No, me sirve para, creo que afianza mis convicciones, o la forma en que yo, de pensar en ciertas cosas, pero como líder, yo creo que el líder sirve, no sé si Bielsa es lo que el liderazgo y demás. Yo creo que como líder uno va aprendiendo, y para ser líder, como siempre digo, hay veces los líderes nacen para ser líderes y otros se hacen. Y el que nació para ser líder se tiene que ir superando y mejorando continuamente. Hay veces que las situaciones te ponen en una situación donde tenés que liderar, y la tenés que asumir. Pero bueno, creo que son cosas que uno va aprendiendo. Y no solo de Bielsa, uno aprende de liderazgo, aprende de personas con las que jugué, con las que compartí, de entrenadores que tuve, y también de gente que uno ve y ve las distintas formas de liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo de Messi es distinto al de Mascherano.
y no por eso uno es mejor que el otro, son los dos buenos, ¿se entiende? Y empezás a comprender a las personas y empezás a ver un poco más de cómo cómo podés no influir, sino sacar lo mejor de esa persona, porque en definitiva ahí va el éxito, ¿no? De sacar lo mejor de cada uno. Y en un equipo donde hay muchas personas, tenés que sacar lo mejor de cada uno y es difícil a veces, pero bueno, ahí está el gran desafío. Felipe, la última, tal vez la más difícil. Vos y Manuel son el 6 y el 7. ¿Quién es el primero en la herencia? En la herencia no sé qué vamos a heredar, no creo que heredemos nada, pero no tengo, me parece, no sé, creo que Manuel está anotado antes que yo, así que debe ser él, no sé cómo, pero ahí, ¿sabes qué? Tenemos 6, 7, el 1, 2, 3, 4, no hay nada para heredar. Bueno, muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Y bueno, esperamos que tus proyectos, tanto en la medicina como en lo profesional, en el deporte, sigan adelante. Bueno, muchas gracias.